Mi mejor amiga me asesinó por envidia, pero no contaba con que regresaría y me vengaría. Nunca fui la chica más popular en la universidad, pero eso no me molestaba. Me bastaba con mi pequeño grupo, Valentina, mi mejor amiga desde el primer semestre, y Tomás, mi novio desde segundo año. Ellos eran mi mundo. Lo que jamás imaginé fue que ese mundo se derrumbaría por la traición más brutal, y acabaría con mi vida. Mi carrera de medicina no era fácil. Jornadas eternas, profesores exigentes, y una competencia silenciosa que flotaba en el aire como humo tóxico. Aún así, sobrevivía. O al menos lo intentaba. Valentina y yo solíamos estudiar juntas, compartir resúmenes, desahogarnos entre clases. Ella era más extrovertida, más segura, siempre rodeada de gente. Yo la admiraba. Ella decía que también me admiraba a mí, por mi constancia, por mi relación con Tomás, por mi vida perfecta, según ella. Pero yo sabía que mi vida distaba de ser perfecta. Mi mamá había muerto de cáncer cuando entré a la universidad y mi papá se volvió una sombra en la casa. Estaba sola, y Valentina fue mi refugio, hasta que dejó de serlo. Los primeros indicios de algo extraño comenzaron cuando Tomás empezó a actuar distante. No respondía a mis mensajes, cancelaba nuestras salidas, y cuando estábamos juntos, parecía distraído. Al principio pensé que eran los exámenes. Luego, que era mi culpa. Nunca imaginé que la raíz del problema dormía en mi misma cama durante las pijamadas. Una tarde, olvidé mi celular en la sala común y volví por él. Lo encontré vibrando con una notificación de Valentina, hoy en tu departamento o el mío. El mensaje estaba dirigido a Tomás. Sentí que me caía el estómago. No quise pensar mal. Me obligué a no imaginar lo obvio, hasta que vi más. Fotos eliminadas, conversaciones borradas. No tenía pruebas completas, pero algo me decía que la traición ya se había consumado. Confronté a Tomás. Lo negó. Confronté a Valentina. Me abrazó, fingió indignación, incluso lloró. Y como la estúpida confiada que era, le creí. Me convencí de que estaba imaginando cosas. Me convencí de que la paranoia me estaba jugando una mala pasada. Pero la verdad no tardaría en revelarse, y con un precio demasiado alto. 2 semanas después, en la celebración por el final del semestre, Valentina me invitó a una cabaña. Solo tú y yo, como en los viejos tiempos, dijo. Dudé. Algo en su mirada no era igual. Pero accedí. Necesitaba despejarme. Necesitaba a mi amiga. Esa noche todo fue raro. Había preparado vino, música suave, y me trataba con una dulzura forzada, como si me pidiera perdón sin palabras. Me sirvió una copa, y al tercer sorbo, todo empezó a dar vueltas. No alcancé a reaccionar. Mi cuerpo se desplomó mientras su rostro se transformaba. Ya no sonreía. Me miraba como si fuera basura. Lo siento, Sophie. Pero tú no debiste tenerlo todo. Su voz fue lo último que escuché antes de que mi visión se apagara. Morí. No sé cómo, pero lo supe. Vi oscuridad. Silencio. Y luego, algo más. Flotaba en un lugar sin tiempo. Escuchaba voces, sentía memorias como relámpagos. Y entonces, una presencia. Una figura sin rostro me habló. ¿Deseas volver? No respondí con palabras. El dolor en mi alma gritó por mí. Grité por justicia. Grité por venganza. Y me dieron una segunda oportunidad. Desperté con un sobresalto, en mi habitación. Pero no era mi habitación del presente. Era mi antiguo cuarto de estudiante. El calendario marcaba el primer mes del segundo año de universidad. Mi cuerpo estaba intacto. Mi corazón latía. Mi alma ardía. Había vuelto, y esta vez, no pensaba perdonar. Volver en el tiempo suena como un milagro, pero se siente como una condena. Me desperté sudando,
con la respiración entrecortada, y tardé minutos en entender qué estaba pasando. Las paredes, el calendario, los libros de primer año, todo estaba igual que hace más de un año. Toqué mi cara. Miré mis manos. Era yo, pero más joven. Tenía de nuevo mi cuerpo, mi vida, y una sola certeza ardiendo en mi pecho. Valentina me había asesinado. Lo recordaba todo con una claridad cruel, su mirada vacía, sus palabras envenenadas, el frío invadiendo mi cuerpo mientras me iba apagando. Y Tomás, su complicidad silenciosa. Porque aunque nunca vi con mis propios ojos que él lo supiera, algo en mi alma gritaba que no solo me traicionaron con mentiras, también me entregaron a la muerte. Pero esta vez no iba a confiar. No iba a perdonar. Y no iba a dudar. Mi primer impulso fue confrontarlos, gritar, escupirles en la cara todo el dolor que me habían causado. Pero me obligué a respirar. No. Tenía que ser más lista que ellos. Tenía una ventaja. Yo ya sabía cómo terminaba la historia. Y ahora la reescribiría, página por página. Durante las primeras semanas me moví con cautela. Fingí no saber nada. Fui la misma Sofía de antes, la estudiosa, la buenita, la que ayudaba a todos. Valentina volvió a acercarse como una sombra cálida. Sus abrazos falsos, sus carcajadas exageradas, todo era idéntico a como lo recordaba. Me costaba no temblar cada vez que me hablaba. Pero debía soportarlo. ¿Estás bien? Has estado rara últimamente, me dijo una tarde en la biblioteca. Estoy bien, creo que solo estoy un poco cansada, respondí con una sonrisa que me dolió. Tomás aún no era mi novio en esta línea de tiempo, pero ya comenzaban las miradas, las bromas tontas, las coincidencias casuales. Lo vi. Lo reconocí. Valentina también lo notó. Sus ojos se clavaban en él cuando él me hablaba. La historia se repetía, pero no sería igual. Mi primer paso fue alejarme sin que lo notaran. Dejé de contarle a Valentina mis cosas. Evité estudiar con ella. Cambié mis horarios. Poco a poco fui levantando un muro invisible, uno que no pudiera romper. Pero ella lo sentía. La notaba inquieta, celosa, como si su control sobre mí se estuviera desvaneciendo. Lo segundo que hice fue observar. Memorizar. Recordar con detalle los errores que cometí en mi otra vida. Esta vez no iba a confiar ciegamente. Esta vez iba a investigar. Comencé a revisar los grupos de WhatsApp antiguos, los rumores, los mensajes ocultos. Había cosas que en su momento ignoré, pero que ahora brillaban con nueva luz. Chismes que involucraban a Valentina con más de un chico con novia, profesores que la favorecían inexplicablemente, tareas que entregaba sin haberlas hecho. No era una víctima. Nunca lo fue. Era una manipuladora disfrazada de mejor amiga. Y Tomás. Tomás no era inocente, pero sí un peón fácil de mover. Ella lo sedujo, sí. Pero él permitió ser seducido. Y esta vez, yo sería quien moviera las piezas. La oportunidad llegó antes de lo que imaginé. Un grupo de estudio comenzó a reunirse cada semana en la casa de uno de los chicos. Fui invitada. A Tomás también lo invitaron. Valentina no. Ella, por alguna razón, no caía bien entre los demás. Era amable en público, pero se filtraban comentarios que la mostraban como falsa, competitiva e incluso venenosa. Nadie se lo decía a la cara, pero lo pensaban. Esa fue mi puerta de entrada. Me acerqué a Tomás de forma sutil. No como enamorada, sino como compañera. Lo ayudé con anatomía. Le pasé apuntes. Fui simpática, pero no accesible. Le mostré inteligencia, humor, seguridad. Y él cayó, como antes. Solo que esta vez, yo tenía el control. Valentina lo notó. Me escribió mensajes pasivo-agresivos. Me marcó por videollamada para ponernos al día. Intentaba mantenerse cerca.
Pero yo ya no era la Sofía ingenua. Ahora era hielo bajo una sonrisa. Una noche, después de uno de los encuentros de estudio, Tomás me acompañó a casa. Caminamos en silencio. El aire era fresco, y él me miraba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No sé si te lo han dicho, pero has cambiado, me dijo. ¿Para bien o para mal? Para interesante, respondió con una sonrisa estúpida. Yo solo asentí. Por dentro, me ardía la garganta de rabia. ¿Interesante? Después de matarme por otra, ahora te interesa lo que nunca supiste valorar. Perfecto. Vas a pagar también. Pero todo plan necesita un catalizador. Y el mío llegó en forma de un rumor. Una compañera de tercer año me escribió por Instagram. Tú eres amiga de Valentina, ¿cierto? Ten cuidado. Hay cosas raras con ella. Te puedo contar más, pero no por aquí. Mi corazón se aceleró. Esa chica, en mi otra vida nunca hablé con ella. Pero esta vez, la buscaría. Porque si Valentina me mató una vez, necesito saber cuántos esqueletos más guarda en su closet. Y entonces lo encontré. Una conversación archivada en el antiguo correo estudiantil, con un archivo adjunto. Informe de irregularidades 2020. Lo abrí. Era una denuncia anónima de acoso y manipulación contra Valentina. No llegó a mayores, pero existía. El documento había sido enterrado. Esta vez no se va a enterrar nada. Esta vez, vas a caer tú, Valentina. La denuncia que encontré fue como una chispa en pólvora seca. Valentina había sido acusada por otra compañera. Manipulación emocional. Amenazas veladas. Uso indebido de recursos de la universidad. El documento estaba firmado con iniciales falsas, pero el contenido era demasiado detallado como para ser una simple invención. Lo más escalofriante, la denuncia fue ignorada por el comité. Archivada. Callada. Igual que mi muerte. La universidad, como siempre, prefería limpiar su imagen antes que enfrentar la verdad. Pero esta vez no dejaría que eso sucediera. Tomé capturas. Descargué archivos. Guardé todo en una carpeta encriptada. No planeaba exponerla aún, no sin antes despedazarla por dentro. El primer objetivo fue su círculo social. Valentina era querida, sí, pero por conveniencia. Su belleza, su carisma superficial y su capacidad de conseguir cosas la hacían atractiva para quienes querían escalar. Pero su conexión emocional con los demás era nula. Solo necesitaba empujar un poco para que todo se desmoronara. Lo primero fue exponerle a alguien su verdadera cara, sin que ella lo supiera. Lucía, una chica del curso de psicología, había sido amiga cercana de Valentina durante un tiempo. Hasta que, de la nada, dejaron de hablar. En mi otra vida no supe por qué. En esta, lo investigué. Y supe que Valentina había filtrado una foto comprometedora de Lucía, solo para evitar que saliera con un tipo que a ella le gustaba. Así que me acerqué a Lucía. Le conté que yo también empezaba a sospechar de Valentina. Le hablé con palabras cuidadosas, dejando que ella conectara los puntos. ¿Y si te dijera que no fuiste la única? Le dije una tarde en la biblioteca. Sus ojos se llenaron de rabia y algo más, sed de justicia. Lucía me mostró capturas que guardaba en un correo viejo. Conversaciones con Valentina, audios amenazantes, incluso pruebas de cómo manipulaba a un par de profesores. Era oro puro. Y solo era el principio. Mientras tanto, Tomás seguía cayendo. Era extraño. Verlo mirarme con admiración, como si yo fuera la versión de mí que siempre quiso. La ironía era grotesca. Porque esa versión nació después de que me dejara morir. Empezó a buscarme con más frecuencia. Me invitaba a almorzar, a estudiar, a tomar café. Yo aceptaba. Siempre con una sonrisa. Siempre amable. Pero por dentro,
Cada palabra que me decía era una puñalada al revés. Nunca había conocido a alguien tan diferente, me dijo un día, tomando mi mano. Tal vez es porque no estabas mirando bien, le respondí. Y era cierto. Nunca me miró realmente. Solo me idealizó, hasta que Valentina lo sedujo con promesas más fáciles. Más vacías. Yo no quería volver con él. No como antes. Pero sí lo quería arrodillado, suplicando por algo que ya no iba a tener. Valentina, por otro lado, estaba perdiendo el control. La noté más insegura. Se arreglaba más. Me hacía preguntas disfrazadas de halagos. ¿Qué le ves a Tomás? ¿Te atrae a alguien más? ¿No crees que se te pega mucho últimamente? Y un día, sin más, me lo dijo. Sofía, no quiero que te lo tomes mal, pero siento que últimamente estás demasiado cerca de Tomás. No es por celos ni nada, ¿ok? Pero somos amigas, y me gustaría que respetaras eso. Tuve que contener una carcajada. ¿Respetar qué exactamente? ¿Una relación que no existe? Dije con calma. Ella se tensó. Por un segundo, vi esa mirada fría, esa que me clavó cuando me mató. Pero parpadeó, se recompuso, y sonrió fingiendo ternura. Ay, ya, era solo un comentario. No quise incomodarte. Claro que sí. Claro que quisiste. Y era hora de incomodarla yo. El siguiente paso, sabotaje académico. Valentina se jactaba de sus notas perfectas. Pero pocas sabían que muchas veces no hacía los trabajos sola. Manipulaba a otras para que los hicieran, luego firmaba su nombre. Así que le ofrecí ayuda. Tengo un informe listo sobre farmacología. Si quieres te lo paso y lo adaptas. Sé que andas colapsada, le dije una tarde, con dulzura. ¿De verdad? Sophie, te pasaste. Le envié un trabajo perfecto. Solo que el archivo tenía un error muy específico, una cita inventada, con una referencia falsa. Algo que los profesores detectan de inmediato y consideran falta grave. Ella ni siquiera lo revisó. Una semana después, la citaron en dirección. Y aunque no la suspendieron, su nombre quedó manchado. Error académico grave, lo anotaron en su ficha. Ella me escribió indignada, llorando. Yo le pedí disculpas, fingiendo haberle pasado el archivo equivocado. Estoy tan avergonzada, vale. Te juro que jamás haría algo así a propósito. Ella creyó. O al menos, quiso creer. Pero el verdadero golpe vino después. Lucía y yo preparamos un correo anónimo, con pruebas. Lo enviamos a un grupo selecto de estudiantes y a una cuenta de chismes estudiantiles. Capturas. Audios. Comentarios hirientes. Todo real. Todo demoledor. Valentina, la reina falsa del campus, titulaba el mensaje. El mismo día que se filtró, Valentina no fue a clases. Me llamó. Me mandó notas de voz temblorosas. Sophie, no sé quién haría esto, pero estoy destruida. Por favor, dime que no crees esas cosas horribles. Y yo, con la mayor calma del mundo, respondí. No te preocupes, vale. Estoy contigo, como siempre lo estuve. Como cuando me mataste, ¿recuerdas? Esa noche, me miré al espejo. No era la misma Sofía. No podía serlo. No después de lo que viví. No después de lo que vi. Pero por primera vez, sentí algo parecido a alivio. No paz, aún no. Eso vendría después. Porque todavía faltaba el final. Todavía faltaba el golpe más certero. Y ese sería de frente. Algunas venganzas se cocinan en silencio. Pero la mía estaba por explotar. Ya había manchado su nombre. Ya había fracturado su imagen. Pero no bastaba con verla sufrir desde la sombra. Necesitaba que supiera que era yo.
que su pasado estaba volviendo para cobrarle todo. Porque cuando alguien te mira a los ojos mientras te mata, merece ver los tuyos cuando se desmorona. Valentina dejó de ir a clases por unos días. Decía que tenía fiebre, migrañas, estrés. Pero la verdad era más cruda, había entrado en pánico. Los rumores no paraban. Todos comentaban en voz baja, miraban su Instagram, comparaban capturas de pantalla. Y aunque borró sus redes por salud mental, el daño ya estaba hecho. Lucía y yo solo habíamos soltado un 30% de lo que sabíamos. Guardábamos lo peor, para el final. Pero antes de eso, había una pieza suelta que necesitaba mover, Tomás. Él seguía detrás de mí. Cada día más intenso, más atento. Me llevaba café a clases, me esperaba después de exámenes, me dejaba notas en los libros. Lo que antes soñaba que hiciera, ahora me repugnaba. No por lo que hacía, sino por cuando lo hacía. Una tarde, lo enfrenté. ¿Por qué te acercas tanto últimamente? Se rascó la nuca, nervioso. No sé. Me gustas. No es algo que pueda explicar. ¿Y antes no te gustaba? ¿Hace unos meses? Sofía, no me hagas esto, suspiró. Me gustabas, sí. Pero estaba confundido. Valentina me llenaba la cabeza. Me hacía sentir especial. ¿Y yo qué era para ti? No respondió. Lo vi tragar saliva. Desviar la mirada. Te juro que no pasó nada entre nosotros, dijo al fin. No como tú piensas. Yo no supe cómo parar. Ahí lo supe. Él lo sabía. Quizás no que me mató, pero sí que Valentina me estaba hundiendo, y él se hizo a un lado. Cobarde. No te preocupes, Tomás, le dije, suave, mientras tomaba su mano. Vas a tener tu merecido también. Se rió nervioso. No entendió lo que quise decir. Aún. Valentina volvió a clases. Apareció más delgada, con gafas oscuras, y esa sonrisa rota que ya no lograba sostener. Me evitaba, aunque intentaba disimularlo. Y un día, no pudo más. Me esperó en el pasillo. Me pidió hablar. Sola. Accedí. No porque quisiera, sino porque la trampa estaba lista. Fuimos a una sala vacía de estudio. Cerró la puerta. Me miró como si intentara descifrar en qué momento dejé de ser la Sofía que podía controlar. Siento que estás en mi contra, soltó, sin rodeos. ¿Y por qué pensarías eso? Porque no eres tú. Porque la gente está diciendo cosas horribles sobre mí y tú no haces nada. La observé en silencio. Luego, crucé los brazos. ¿Quieres saber la verdad, Valentina? Su rostro cambió. ¿Qué verdad? Me acerqué. Lento. Frío. Y le susurré. Que yo recuerdo todo. Cada palabra antes de que me mataras. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un segundo, su alma abandonó su cuerpo. ¿Qué estás diciendo? Que volví, Valentina. Y no volví para llorar. Volví para destruirte. Ella retrocedió, torpe, hasta chocar con la mesa. Estás enferma. Eso no tiene sentido. Sofía, estás inventando cosas. Sí. ¿Estás segura? Porque yo también recuerdo cómo me viste morir. Cómo me dejaste tirada después de envenenarme. Cómo Tomás se hizo el desentendido. Como dijiste, tú no debiste tenerlo todo. Ella palideció. Temblaba. Eso no pasó. Estás loca. Claro que pasó. Pero no tienes que convencerme a mí. Solo tienes que explicárselo a todos. Saqué mi celular. Reproduje una nota de voz, una conversación grabada hace unos días, cuando intentó manipular a otra compañera. Su voz, amenazante. Su confesión indirecta.
Su tono venenoso. Valentina se lanzó a quitarme el celular, pero lo retiré antes. Ya no puedes ocultarte más. Y aún no he enviado nada. Estoy esperando el momento perfecto. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, con voz quebrada. La miré a los ojos. Quiero que sientas lo que yo sentí cuando me quitaste todo. Quiero que te despiertes cada día con miedo. Quiero que dudes de todos. Que no confíes en nadie. Que te mires al espejo y no reconozcas a la mujer que creíste ser. Eso quiero. Y luego salí. La dejé allí, sola, como ella me dejó a mí. Esa noche, recibí un mensaje de Tomás. ¿Podemos hablar? Es importante. Lo ignoré. Luego uno de Valentina. Por favor, no me destruyas. Y entonces, el último. De un número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Vas a pagar tú también. Me quedé helada. ¿Quién más sabía? ¿Quién me estaba observando? Porque cuando juegas con la muerte también te observa. El mensaje me dejó en shock. Sé lo que estás haciendo. Vas a pagar tú también. Bloqueé el número, aunque sabía que no servía de nada. Porque quien me escribió sabía demasiado. No era un troll. No era Valentina. No era Tomás. Era alguien más. Esa noche no dormí. Me revolví en la cama una y otra vez, recordando. No solo el pasado, sino ese instante justo antes de volver a la vida. La figura sin rostro. Su voz. ¿Deseas volver? Yo no pregunté cómo. Ni para qué. Solo dije que sí. Y ahora entendía, no había sido un regalo. Había sido un trato. Y eso siempre se pagan. Los días siguientes fueron tensos. Valentina no volvió a hablarme. Se la veía demacrada, perseguida. Tomás intentó contactarme una vez más, pero no le respondí. Ya había conseguido lo que quería de ellos, miedo, desesperación, arrepentimiento. Pero no me sentía en paz. Lucía me mandó un mensaje. ¿Alguien me está preguntando si trabajamos juntas? ¿Se lo contaste a alguien? No. Nunca. Otra señal. Una noche, me siguieron. Salía de una biblioteca cuando noté pasos detrás de mí. Aceleré. Me detuve. Nada. Volví a caminar, y una silueta cruzó la calle, acercándose. Era una chica. Morena. Joven. De unos ojos tan intensos que dolía mirarlos. Sofía. Me dijo, como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Nos conocemos? Lo sabrás pronto, respondió. Y se fue. Esa noche, soñé con el limbo. El lugar donde estuve entre morir y volver. Pero esta vez yo no estaba sola. Vi sombras. Voces susurrándome. Una frase repetida como eco. Cada acción tiene un precio. Cada regreso, una deuda. El final comenzó a gestarse cuando Valentina desapareció. Dejó de ir a clases. Nadie sabía nada. Su Instagram seguía cerrado. Su número, inactivo. Me preocupé, pero no por ella. Por mí. Hasta que una mañana, en el casillero de mi facultad, encontré un sobre. No tenía remitente. Solo una nota escrita con tinta negra. Ahora tú sabes lo que se siente desaparecer sin explicación. Dentro, una foto impresa. Yo. Dormida. En mi cama. La noche anterior. Mi sangre se congeló. ¿Quién había entrado a mi pieza? ¿Quién me estaba observando? ¿Quién más volvió conmigo? Fui al archivo oculto donde guardaba todo lo que había recolectado contra Valentina. Quería eliminarlo, borrarlo de mi vida. Pero la carpeta estaba vacía. El disco, limpio. Todo,
Había desaparecido. Recibí un nuevo correo anónimo. ¿Pensaste que podías volver a la vida sin que nadie se diera cuenta? Te equivocaste. Yo también volví, Sofía. Pero no vine a vengarme. Vine a arrastrarte de vuelta. Mi corazón retumbaba en mi pecho como un tambor de guerra. Esa noche, revisé todos los documentos, archivos, respaldos, nada. Todo había sido borrado. Hasta el chat con Lucía estaba vacío. La llamé. Lucía, necesito hablar contigo urgente. ¿Quién eres? ¿Qué? No sé quién eres ni cómo conseguiste mi número. Por favor, no me molestes otra vez. Cortó. Y su contacto desapareció de mi teléfono como si nunca hubiera existido. Me encerré en casa. Cerré cortinas. Apagué el celular. Comencé a perder la noción del tiempo. Las noches eran largas. Los días, borrosos. Y mi reflejo en el espejo comenzó a cambiar. Mis ojos tenían una sombra extraña. Mi piel palidecía. Soñaba con manos que me arrastraban, con Valentina gritando en un lugar oscuro. Gritando mi nombre. Y una noche vi la nota pegada al espejo. Ella ya está aquí. Tú eres la siguiente. Entonces comprendí. Valentina también había vuelto. Como yo. Y había cruzado el mismo trato. Solo que alguien debía pagar primero. Volví a la cabaña. Esa donde me mató. La encontré abandonada. Sucia. Pero en el suelo aún quedaba la marca, una pequeña mancha en la madera, casi invisible. Me arrodillé sobre ella. ¿Qué más quieres de mí? Yo cumplí. Yo la enfrenté. Le hice pagar. Una voz me respondió. La misma de Limbo. Grave. Lejana. Tu justicia no era redención. Era venganza. Y la venganza no cierra ciclos, solo los reinicia. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que hiciste, lo repetirás. Una y otra vez. Hasta que comprendas. Y entonces, desperté. En mi cama. Con 17 años. El calendario marcaba un año antes de entrar a la universidad. Mamá aún vivía. Papá aún sonreía. Y yo tenía otra oportunidad. Pero esta vez no sentí esperanza. Sentí terror. Porque sabía que el ciclo no se había roto. Solo había comenzado de nuevo.